19 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Bueno, se dio a conocer una noticia que tiene que ver, hablando con, bueno, un poco de historia, ¿no es cierto? Vamos a hablar de Rusia, en este caso, simplemente, para que se entienda un poco el contexto. Bueno, mucha gente me pregunta acerca de este tema, de quién es Putin, si es comunista, si no es comunista, si Rusia es como los Simpsons que aparece, no sé, un cartel que dice Rusia, después se cambia y dice Unión Soviética. Cosas que, bueno, la gente se confunde bastante porque por ahí cree que los Simpsons son premonitorios siempre. Entonces, quiero hablar de lo que es, sí, Putin y algunos enemigos que se ha hecho ahí en hace algunos tiempos, algunos años. Desde sus primeros días de presidencia, Putin hizo de la situación social y económica de Rusia su principal prioridad. Él arrestó a alguien, incluso, o sea, en Rusia se arrestó a alguien llamado Mikhail Jodorowsky, que, bueno, esto fue lo que marcó básicamente un punto de inflexión en Rusia. ¿Por qué? Bueno, durante su primer mandato, Putin limitó la influencia y ambiciones políticas de los oligarcas, comenzando por los que controlaban las televisiones rusas, construyó la llamada vertical de poder, para lo cual introdujo medidas que, según criterios de la democracia occidental, eran un retroceso en las conquistas democráticas realizadas por Rusia después de la desintegración de la Unión Soviética. Esta oligarquía había nacido de las privatizaciones de Boris Yeltsin, un expresidente de Rusia, lo que resultó en el exilio o arresto de gente como Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky, Mikhail Jodorowsky, quien era fundador de la petrolera Yukos y que fue condenado a 9 años de prisión por delitos fiscales. Si bien otros oligarcas como Roman Abramovich y Arkady Rottenberg se unieron a Putin en un sentido de conveniencia. El primer conflicto estalló con Boris Berezovsky, un multimillonario que controlaba una petrolera y la aerolínea Aeroflot, que es muy famosa en estos días, entre otras empresas. Había desempeñado un papel clave en la elección de Putin y en la formación y financiamiento de Unidad, un partido que apoyaba al actual presidente de Rusia. Sin embargo, Berezovsky quería continuar con su enorme influencia política, sostenía que en ausencia de una sociedad civil, como era el caso de Rusia, los oligarcas, los ricos, debían intervenir directamente en el proceso político para proteger a la democracia. Esto es lo que pensaba un oligarca. Putin, en cambio, opinaba lo contrario, que los oligarcas debían concentrarse en los negocios y no interferir en la política. Respecto a las políticas rusas, el especulador financiero del que hemos hablado muchas veces, e inversionista, ¿no? George Soros, ha declarado a Rusia y a Putin como una amenaza existencial para Europa y que el nacionalismo agresivo de Putin reta los valores y principios con los cuales la Unión Europea fue fundada. Claramente George Soros es completamente atlantista, a favor de la Unión Europea, de la OTAN. Jodorowsky fue arrestado, este opositor a Putin, el 25 de octubre de 2003 en el aeropuerto de Novosibirsk, en una medida sin precedentes en la Rusia postsoviética. Congeló los activos de la compañía, de la famosa compañía de Jodorowsky, una petrolera. Las decisiones tomadas por las instituciones rusas condujeron a un colapso total del precio de las acciones en Yukos, esta empresa petrolera. Más tarde, el gobierno intentó vender una parte importante de la empresa a un precio muy inferior a su valor real a una compañía de pantalla llamada Rosneft. Finalmente, el 31 de mayo de 2005 fue condenado a 9 años de prisión. Bueno, esto fue algunos de los conflictos se fueron sucediendo respecto a la situación judicial. Luego se lo acusó y se fue condenado por robo y blanqueo de capitales. El 30 de diciembre de 2010 fue condenado a 14 años de prisión. El 20 de diciembre de 2013 fue liberado por un indulto del presidente Putin. Vive en Londres desde el año 2015. La revista The Economist, una revista muy famosa, pertenece a The Economist Group, una sociedad editorial controlada en el 50% por las familias Rothschild y Agnelli. Esta revista afirmó en abril de 2010 que después de 6 años en prisión, Jodorowsky se había transformado políticamente de un oligarca a un preso político y luchador por la libertad. Habla con la autoridad de un poder ejecutivo de lo que alguna vez fue la compañía petrolera más grande de Rusia. Explica cómo Yukos y la industria petrolera de Rusia funcionaron, pero él va más allá de los asuntos comerciales. Lo que está defendiendo no es un negocio
perdido hace mucho tiempo, sino sus derechos humanos. Esto dice The Economist. Dice, la transformación del señor Jodorowsky de un oligarca despiadado que opera en un clima virtualmente anárquico, en un preso político y luchador por la libertad, es una de las historias más intrigantes de la Rusia postcomunista. Jodorowsky afirma que, su transformación política en muchos de sus propios escritos desde la prisión. El 26 de octubre de 2009 publicó una respuesta a Adelante Rusia de Dmitry Medvedev, también otro expresidente, un artículo en Vedomosti argumentando que el autoritarismo en su forma rusa actual no cumple con muchos requisitos humanitarios clave habituales para cualquier país que desee considerarse moderno y europeo. Luego, en conclusión, opinó la revista The Economist, cualquier conversación del Kremlin sobre el Estado de Derecho o sobre la modernización será una fanfarronería mientras el señor Jodorowsky permanezca en la cárcel. Claramente pueden encontrar este artículo muy interesante en la página web de La Resistencia, donde se explaya mucho más esta historia. Podemos decir que, también hubo un rechazo a una apelación por parte del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, vinculado a la Open Society también. Declaró a Jodorowsky y otro prisionero como prisioneros de conciencia, destacando en un comunicado que cualesquiera que sean los aciertos y errores de las primeras condenas de Mikhail Jodorowsky y Platón Lebedev, ya no pueden continuar, y no queda ninguna duda de que su segundo juicio estuvo profundamente viciado y políticamente motivado. Es decir, lo que quiero destacar es cómo aparecen todas estas organizaciones, estos oligarcas, en favor de estos personajes y en contra de Vladimir Putin. El presidente estadounidense Obama, en aquel momento, en sus momentos de presidente, la canciller alemana Angela Merkel y el secretario de Relaciones Exteriores británico William Hague condenaron o expresaron su preocupación por la sentencia extendida de Jodorowsky. La Casa Blanca dijo que puso en duda el sistema legal de Rusia. Ven cómo se va planteando toda esta cuestión de una lucha interna y con influencia extranjera. El partido político, por último, para terminar, para que luego puedan profundizar ustedes en la nota, el partido político de Jodorowsky, que se llama Rusia Abierta, Open Russia, tuvo apoyo de accionistas de su empresa, como Yukos, y afirma que su organización defiende la democracia y los derechos humanos. Rusia Abierta ha sido descrita como por The Guardian, un periódico un medio de Inglaterra, como una organización benéfica. Su junta incluía a Henry Kissinger y Lord Jacob Rothschild, también a Arthur Hartman, según el Moscow Times. ¡Qué nombres! Por eso te digo, realmente, y esto es comprobado, chequeadísimo, pueden encontrarlo en cualquier lugar, según la revista del Moscow Times, la encarnación anterior de Rusia Abierta financió muchos proyectos filantrópicos, incluidos proyectos educativos para jóvenes, quiero resaltar eso, la Federación de Educación en Internet, el Club de Periodismo Regional y proyectos de ONG de Derechos Humanos. Después del arresto de Jodorowsky en 2003, se hizo un adjunto llamado Leonid Nevzlin, se hizo cargo de Rusia Abierta, luego fue sucedido por Nikolai Vyskov. Es decir, Rusia Abierta fue designada como una organización indeseable en el año 2017 por la Oficina del Fiscal General de Rusia, prohibiendo efectivamente todas sus actividades en Rusia. Siendo un estudiante de historia con una gran pasión por los asuntos mundiales, Putin fue capaz de comprender estas organizaciones y cuáles son sus esquemas. Luego también se va a detallar en la imagen, en la publicación, en la página web, los vínculos entre Rothschild y la petrolera Yukos. Eso se los dejo para que lo puedan profundizar cada uno, pero realmente sí, es para dar notoriedad a algunos nombres bastante complicados. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.